Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que me estén escuchando. Les saluda nuevamente el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal 3 para la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Un saludo fraterno a mis estudiantes y, por qué no, también a aquellas personas que, sin ser estudiantes de esta universidad y de esta carrera, están también atentos a este material que yo estoy subiendo. Este día vamos a darle continuidad al tema que ya habíamos iniciado recientemente relativo al procedimiento abreviado. Solo para ubicarnos brevemente, en clase previa hemos manifestado algunas concepciones fundamentales para la comprensión adecuada de este tipo de procedimiento, refiriéndonos a él como un medio o mecanismo que ha puesto a disposición el legislador del sistema penal y procesal penal salvadoreño para dar una atención especial a casos que por su naturaleza o sus circunstancias especiales no ha de tramitarse mediante el procedimiento o el proceso común que ya se ha estudiado en otras materias. Con esto queremos decir que existen, así se planteó en su momento, circunstancias particulares del caso, de la persona o del hecho en concreto que ameritan un tratamiento diferente al que se le aplica a la mayor parte de circunstancias, hechos o delitos que son juzgados por los tribunales salvadoreños. Así pues, manifestamos en su momento, existen diferentes procedimientos especiales y el que en este momento nos ocupa es el procedimiento abreviado, cuyo matiz diferenciador del proceso común es la sintetización del proceso, la acumulación de todas las etapas del proceso en un momento único y especial a partir de el acuerdo de voluntades entre las partes que se encuentran, digámoslo así, enfrentadas en el proceso. Particularmente en lo referente a la parte acusadora, Fiscalía General de la República o un acusador particular, y evidentemente el imputado y su defensa técnica. Este procedimiento requiere, lo hemos dicho, ciertos presupuestos legales básicos sin los cuales no es posible su aplicación. Y entre ellos el principal o el relevante es la confesión del imputado, quien reconoce los hechos que se le atribuyen por parte de la Fiscalía General de la República, y en su esencia del procedimiento estaríamos hablando que es una manifestación de la justicia negociada, por cuanto en sí mismo involucra o tiene inmerso un acuerdo de voluntades, una negociación que ha existido entre el fiscal y el defensor para poder permitir que se juzgue de manera breve, abreviada, como lo dice la denominación de este tipo de procedimiento, a aquel imputado que colabora con la administración de justicia y reconoce haber cometido el hecho, dándose ciertos beneficios tanto para una como para otra parte. Hemos explicado pues los aspectos muy propios para la comprensión del procedimiento abreviado, pero aún no se ha expresado o no se ha explicado cuáles son las diferentes etapas o el tratamiento procedimental que se le va a dar a esta nueva forma de enjuiciamiento o a esta forma diferente o abreviada del enjuiciamiento. Entonces, en esta segunda entrega vamos a estar estudiando principalmente dos aspectos propios del procedimiento abreviado. Uno es su tramitación, las diferentes fases y la manera en la cual ha de procederse cuando se aplica este tipo de, valga la redundancia, procedimiento. Y en segundo lugar, veremos lo relativo a las penas, a la penalización de los hechos que se encuentran en enjuiciamiento, que son juzgadas por el funcionario jurisdiccional, para poder determinar cuál es el régimen de las penas que se le va a aplicar. Pues ya lo he dicho en su momento, hay una variación sustancial importante en relación a la manera de sancionar en un proceso común. En este caso hay un régimen especial, pero también hay un tratamiento que debe ser valorado en cuanto a la posible imposición de penas y la posibilidad de que ésta sea modificada respecto a su cumplimiento o a su ejecución correspondiente. Sin más preámbulos, pues, entremos en detalle en esta segunda parte
del procedimiento abreviado en la legislación salvadoreña. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer una lectura completa del artículo 418 del Código Procesal Penal, en el cual se establece el trámite del procedimiento y el juicio a seguir cuando estamos ante la aplicación de un procedimiento abreviado. La disposición legal en concreto se expresa de la siguiente manera. Cuando se solicite la aplicación del procedimiento abreviado, se procederá de la siguiente manera. Se dará lectura a los hechos atribuidos y el fiscal dará un breve análisis de los mismos y solicitará la aplicación de un régimen de pena de los previstos en este capítulo, según lo haya acordado con su contraparte. A continuación, ofrecerá las pruebas que pretende incorporar en ese momento. Seguidamente, se concederá la palabra al defensor para que ratifique su adhesión al procedimiento y acredite que el acusado se ha sometido al mismo según su libre consentimiento, después de haber comprendido sus consecuencias. De igual manera, el juez que preside preguntará al imputado si consiente la aplicación de dicho procedimiento. Si el imputado presta su conformidad, rendirá de inmediato su confesión sobre el hecho atribuido y será interrogado por el fiscal y su defensor si estos lo estiman conveniente. Acto seguido, se incorporará la prueba documental, pericial y objetos que se haya ofrecido, la cual podrá estipularse conforme a las reglas de este código. Si fuera necesario recibir prueba testimonial, se examinará a los testigos que estuvieran presentes, los cuales serán interrogados de la manera prevista para este medio de prueba. La falta de peritos o testigos no suspenderá la continuación del procedimiento abreviado. Terminada la recepción de pruebas, el fiscal y el defensor presentarán sus conclusiones de manera concisa con el pedimento que pretenden, según los acuerdos convenidos. El juez o tribunal pasará a deliberar y, concluido tal acto, comunicará su decisión conforme a las reglas establecidas para la vista pública. En caso de condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal. El juez o tribunal decidirá si corresponde reemplazar la pena de prisión o si concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La sentencia será redactada conforme a las reglas que se establecen para su dictado y será apelable. En lo que fuera aplicable, regirán las normas del procedimiento común. En esta disposición, el legislador lo que ha pretendido es establecer la forma procedimental en la que ha de ser tratado este trámite del procedimiento abreviado. ¿Cuáles son las diferentes etapas? Quiero que por un momento retomemos algo que decía en la clase que anteriormente les he compartido en relación a los presupuestos, en relación a la esencia o naturaleza propia del procedimiento común, y es que yo les hacía la comparación de este tipo de procedimiento especial con lo que nosotros solemos ver en las películas estadounidenses, en donde se le pregunta al imputado cómo se declara, si culpable o inocente. Si ustedes aprecian estas películas, se darán cuenta que el imputado manifiesta, estando a la par de su defensor, que se declara culpable. Inmediatamente el juez, sin más trámites, sin más preámbulos, le impone la pena según lo que el fiscal ha solicitado para el caso en concreto, sin hacer ningún otro tipo de procedimiento adicional. Esto no ocurre en el caso del procedimiento abreviado de la legislación penal y procesal penal salvadoreña, pues es indispensable que, aplicado o solicitada la aplicación de este procedimiento especial, se dé toda una tramitología jurídica según las reglas más comunes de la vista pública, adaptándola a la simplicidad del procedimiento en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos encontramos frente a la aplicación de un procedimiento abreviado, tenemos la realización o el desarrollo de una pequeña vista pública simplificada. Y esto implica que
tendrán que seguirse los pasos que ustedes ya conocen relacionados con la vista pública en cuanto a las diferentes etapas de esta, incluyendo de una forma muy particular la producción de la prueba. Con esto nos queda suficientemente claro que no basta con que el imputado manifieste reconocer los hechos y confesarlos como tal, sino que además existe la necesidad imperiosa de que esta confesión del imputado también sea analizada en base a toda la prueba documental, pericial o testimonial que para el caso se haya ofertado, sea procedente, idónea y oportuna, útil para la averiguación de la verdad real acerca de los hechos que están siendo investigados. Esto implica además que se tienen que dar las argumentaciones de hecho y de derecho por parte de las partes técnicas acreditadas en el proceso, entiéndase fiscal, querellante y defensor, quienes harán sus propios análisis y valoraciones jurídicas en relación a la prueba y en relación a los hechos, para que, con sus conclusiones y peticiones concretas, el juez se encuentre ante la gama de circunstancias fácticas, teóricas, probatorias y jurídicas que le permitan hacer una valoración sana, suficiente, lógica y razonada que lo lleve a una conclusión específica si es que el caso amerita una sanción para la persona a la cual se está enjuiciando. Desde ahí les diré, más adelante lo desarrollo con mayor amplitud, que existe la posibilidad que aún a pesar de la confesión del imputado, éste no sea encontrado culpable de los hechos y por lo tanto la sentencia que se obtenga al final sea una sentencia absolutoria, aun y cuando él haya confesado que cometió el hecho, que realizó la conducta que el fiscal le ha atribuido. Pues es necesario que se pueda verificar por la psiquis del juzgador, que es quien tiene la última palabra, que esos hechos en concreto son típicos, antijurídicos y que por lo tanto existe una responsabilidad del imputado. Entonces, la tramitación, según las reglas principales de la vista pública, permitirá al juez contar con todos los insumos que sean oportunos para poder obtener una conclusión no solo legal, sino también justa en relación a los hechos que se le han sometido a su conocimiento. Incluso, ya lo veremos, podrá variar en relación a la pena que ha sido acordada entre el fiscal y el defensor, con el consentimiento evidentemente del imputado, y para el caso, ya lo ampliaré de una forma más adecuada, para el caso podría ser que se acordó la imposición de una pena de prisión de 3 años. Pero el juez, atendiendo las circunstancias atenuantes, agravantes, las circunstancias personales del imputado y todos aquellos insumos jurídicos que el legislador le ha brindado y según las facultades jurisdiccionales que le corresponden, puede considerar que la pena es excesiva por cuanto no está acorde con los hechos realizados, con la conducta realizada e imponer una pena menor. ¿Cómo puede llegar el juez a estas conclusiones? A modificar incluso el quantum penitenciario que ha sido propuesto por las partes en el proceso, pues simple y sencillamente desarrollando este enjuiciamiento, esta mini vista pública simplificada para poder tener conclusiones lógicas, razonadas y jurídicas según el caso corresponda. Entonces, vamos a tener que vernos en la necesidad de estudiar los pasos, si será de forma breve, los pasos propios de la vista pública y su adaptación y simplificación para el procedimiento abreviado. Procedamos entonces a esto. El primer paso que tenemos que dar para recorrer este camino del procedimiento abreviado, evidentemente es el comunicar al juez el deseo que tienen las partes intervinientes de que el proceso o el caso se decida aplicando las reglas propias del procedimiento abreviado. A esto le hemos de llamar apertura y debemos tomar en cuenta que esta apertura puede verificarse en una audiencia inicial, ya lo hemos dicho, en una audiencia preliminar o incluso en una vista pública.
cabría para mí la posibilidad de preguntarnos si es posible que esto se haga en una audiencia especial, que ha sido instalada de forma concreta, específica, para poder desarrollar un procedimiento abreviado. Considero en lo personal que sí es factible, por cuanto el legislador no ha limitado el hacerlo de esta manera, y esto implicaría la presentación de un escrito al juzgador para manifestarle que existen estos acuerdos y que por lo tanto se pueda resolver a través de la instalación de una audiencia especial con la única finalidad de poder aplicar un procedimiento abreviado. Ahora, esta es una situación sumamente teórica. Como repito, no existe una prohibición expresa en la legislación y por lo tanto la posibilidad de hacerlo existe. Pero en la realidad práctica de los tribunales, esto ocurre específicamente en las audiencias que ya han sido prediseñadas por el legislador como parte del proceso común. De ahí entenderíamos que el procedimiento abreviado viene a ser un una especie de incidente que ocurre dentro del proceso común y que le puede dar fin al mismo proceso de una manera acelerada y anticipada. Algunos autores entonces le llaman a este que es una salida alterna, entendiendo como una alternativa a el procedimiento que de forma ordinaria o común se desarrolla siempre. Partamos entonces de la idea de que estamos ante una audiencia inicial o bien una audiencia preliminar o bien una de sentencia. En otras palabras, partamos que estamos dentro de las audiencias que ya conocemos, que son propias del proceso común y que al momento de ser instalada cualquiera de ellas, recuerden ustedes que de los primeros pasos o de las primeras etapas en cada una de ellas existe la posibilidad de alegar situaciones o circunstancias incidentales. El juez, en audiencia cualquiera que sea, digámoslo teórica o hipotéticamente, la audiencia preliminar, pregunta al momento de instalar la audiencia a las partes si tienen algún incidente que plantear. Y esta es la oportunidad procesal idónea para que se pueda expresar al juzgador el deseo o el ánimo de someter el conocimiento de este caso ante el juez para la aplicación de un procedimiento abreviado, que a través de este se resuelve el caso que está siendo investigado. Y en esto consistiría la apertura. Tomando la iniciativa, normalmente el fiscal manifiesta ante la pregunta del juez si existen incidentes, manifiesta que existe un incidente que plantearle a su digna autoridad, pues resulta que hemos estado en comunicaciones previas con la parte defensora y se ha llegado a la conclusión de que este proceso puede finalizarse o desarrollarse a través de un procedimiento abreviado. Se le ha consultado al imputado el defensor le ha explicado de forma correcta, de forma coherente, de forma convincente en qué consiste el procedimiento abreviado y por lo tanto tiene pleno conocimiento el imputado de que es este tipo de procedimiento y hemos acordado que se someta efectivamente a este procedimiento especial ante esta forma de introducción incidental. Evidentemente se le dará la palabra al defensor para que éste acredite que efectivamente se ha generado esa conversación, esa manifestación entre las partes de estar dispuestos a someterse, particularmente el imputado, a someterse a un procedimiento abreviado, dice la ley, según las consecuencias del caso. Así lo establece el artículo 418 o incluso en un apartado lo podemos encontrar propiamente en el 417. Desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los presupuestos. Esta es una cuestión básica y fundamental en el sentido de que el juez para aprobar la aplicación del procedimiento abreviado tiene que verificar que efectivamente se están cumpliendo los presupuestos legales que son necesarios para poder optar por ella. Y esto implica que se acredite por parte del imputado, bueno, que el imputado confiese, que reconozca, que exprese su voluntad de someterse al procedimiento abreviado
pero también que su defensor acredite que ese consentimiento es libre y voluntario, que no ha sido coartado y que está consciente y es conocedor de las consecuencias jurídicas de este tipo de tramitación especial. Entonces, esto sería prácticamente la parte de apertura del procedimiento abreviado. Introducción al proceso mediante incidentes, vía incidental, verificación por parte del juez y bueno, vistas estas circunstancias por parte del juzgador, procede a dar paso a las siguientes etapas correspondientes. Un elemento importante respecto a esta etapa de apertura, como ustedes lo podrán verificar, es que existe una etapa previa que no es directamente propia del proceso en conocimiento jurisdiccional, sino que es externo, extrajudicial, y es que ha existido una comunicación entre el defensor y la fiscalía para poder encontrar una solución al proceso a través de este tipo de procedimiento especial. Ya se los he dicho, es habitual que esta comunicación y este acuerdo se dé en los pasillos del tribunal, afuera de las salas de audiencia, cuando estamos preparándonos para ello, que se le puede expresar de viva voz al fiscal y decirle, incluso así lo hacemos, nos acercamos con el respeto y muchas veces al ser conocidos también con la familiaridad que el caso amerite y le decimos al fiscal, ¿habrá alguna salida alterna? Él puede ser que nos diga qué proponen ustedes y nosotros podemos decirle como defensor, propongo la aplicación de un procedimiento abreviado. Aquí un diálogo entre colegas, entre conocedores del derecho que están poniéndose de acuerdo para poder obtener esta manera alterna de solventar el proceso. O también puede ser que el fiscal nos lo exprese de esa manera y nos diga, podemos solucionarlo de esta manera, ofrezco o propongo un procedimiento abreviado, lo comunicamos al imputado, el imputado se le explica y él manifiesta que sí, se someterá a él y acordamos algunos aspectos propios, sobre todo sobre el régimen de pena a imponer, pero también las estipulaciones probatorias que puedan ser oportunas. Y en cuanto a las estipulaciones probatorias nos referimos a llegar también a un acuerdo o consenso respecto a la prueba que ha de vertirse en esta mini audiencia de vista pública simplificada que posteriormente ha de desarrollarse. Entonces existe esta etapa previa a la parte incidental en audiencia que estemos verificando y es esta comunicación que puede ser también muy antes de la audiencia en concreto a través de una solicitud escrita del defensor al imputado y que posteriormente habrá una resolución en la cual el fiscal manifieste si se acepta o se rechaza el encontrar esta salida alterna. Esto es entonces lo relativo a los primeros pasos o al primer paso para ir preparando y desarrollando este procedimiento especial abreviado. A la segunda etapa del procedimiento abreviado le he denominado acá fijación de los hechos. Y esta la podemos encontrar en los incisos segundo y tercero del artículo, primero y segundo, perdón, del artículo 418 del Código Procesal Penal. Quisiera referirme, antes de explicar esta etapa o esta fase, quisiera referirme a que esta es un poco más adecuada o más propia de una audiencia preliminar. En materia civil, en materia familiar, obviamente en materia penal, como se han diseñado por el legislador los nuevos procesos en estas áreas del derecho, es necesario preparar una eventual vista pública en el caso del proceso penal y preparar una audiencia probatoria en materia civil y mercantil o una audiencia de sentencia en materia familiar. Y en estas audiencias preliminares o preparatorias, entre otras cosas, es necesario que se determine con suficiente claridad y certeza los hechos que son objeto de debate, el objeto propio del proceso. Pues es necesario que en todo caso el resultado final del proceso sea congruente con su desarrollo o tramitación. En otras palabras, si el producto final del proceso es una sentencia, esta sentencia debe ser congruente y acorde con los hechos que se han investigado. Entonces, es decir, que es necesario
fijar y determinar de forma plena, y yo lo diré así, perfecta, el objeto del proceso, para tener claro qué es lo que se está investigando, qué hechos son los que se están enjuiciando, y con ellos sea posible que al momento de sentenciar, la sentencia verse sobre estos y no sobre otros hechos distintos. En los comentarios del Código Procesal Penal se dice en ese sentido, y estoy completamente de acuerdo con el autor, la fijación del objeto del debate tiene como función dar vigencia al principio de congruencia. Es entonces trascendente para todo el proceso, para la legalidad misma, para el debido proceso mismo, que se ha determinado en forma clara, específica, que estamos investigando. Y para ello, en el inciso primero del artículo 418 del Código Procesal Penal, se establece de esta forma. Cuando se nos dice, se procederá de la siguiente manera. Se da lectura a los hechos atribuidos. ¿Quién da la lectura a los hechos atribuidos? Por regla general lo hará el secretario del tribunal. El juez le solicitará al secretario que proceda a hacer una lectura breve, sucinta, de los hechos. Si ya tenemos evidentemente incorporado el requerimiento fiscal, si estamos en audiencia inicial, pues leerá lo oportuno a esta parte, a determinar qué hechos estamos investigando. Estamos en el proceso a través del cual se determinará la culpabilidad o inocencia del señor fulano de tal, imputado en este caso, a quien se le atribuye la comisión del delito tal en perjuicio de tal víctima. Y estamos identificando el objeto sobre el cual recaerá el debate, los hechos que se están atribuidos al imputado. ¿Qué más dice la disposición? El fiscal dará un breve análisis de los mismos, es decir, hecha la lectura de los hechos que se están atribuyendo al imputado, a la primera parte procesal a quien se le dará la palabra para la exposición de su requerimiento o su acusación y para que haga una explicación técnico-jurídica acerca de los mismos, es al fiscal. El fiscal tiene que explicar los fundamentos fácticos y teóricos de la imputación que se está realizando en contra de una persona específica. ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, lugar y forma de la conducta que está siendo investigada y obviamente enjuiciada? Dando un análisis de estos hechos, aplicando lo que nosotros conocemos como la teoría del delito, y en ese sentido tendrá que explicar los aspectos propios de tipicidad, antijuridicidad de esta conducta que ha sido realizada y algunos aspectos muy propios de la reprochabilidad de la misma, pues es necesario siempre estar con la claridad de que nos encontramos ante un proceso penal que castiga la comisión de una conducta, no a una persona por sus antecedentes, por sus circunstancias personales, por sus apariencias incluso, sino a aquel que ha realizado una conducta, y en ese sentido, obviamente el fiscal debe analizar estos aspectos muy propios de la conducta realizada, y obviamente lo tenemos en una teoría del delito. Existe también una punibilidad, una sanción que se persigue a la conducta específica, y aquí el fiscal tendrá que exponer al juez cuál es el régimen de pena que se pretende imponer en caso de ser encontrado culpable el imputado posterior a la realización del proceso y en este caso del procedimiento abreviado. Sobre esto del régimen de penas me pronunciaré al final, pero lo importante de decir en este momento es que también tiene que ser dentro de las mismas expresiones o peticiones del fiscal establecer con claridad que ante esta conducta debe existir una sanción por parte del Estado, y para tal caso solicito que se imponga tal pena, pues ya lo hemos acordado entre las partes. De hecho, así lo dice. El régimen de penas de los previstos en este capítulo según lo ha acordado con su contraparte, que se entenderá como el imputado y su defensa técnica. Aquí viene un elemento trascendente, y por eso repito que esta parte es mucho más propia de la audiencia preliminar, pues debe ofrecer las pruebas que pretende incorporar al proceso y se incorporarán en ese mismo momento.
¿Qué significa esto? Que el reconocimiento de hechos y la confesión del parte del imputado no necesariamente constituye la única prueba que ha de ser vertida en el proceso. Y se corre el riesgo que si se queda solamente con esa, el fiscal termine viendo afectado o frustrada la pretensión que tenía respecto a una condena, pues puede resultar que no es suficiente con que el imputado reconozca el hecho en concreto. Para el caso, si nos encontramos ante la comisión o pues la posible comisión de un hecho delictivo de posesión y tenencia, estamos hablando de sustancias prohibidas, sustancias ilícitas. Si nos encontramos ante estas, no es suficiente que el imputado diga sí, yo tenía la sustancia y la llevaba tal día en tal lugar y describa, si no se cuenta con el examen pericial en el cual se establezca que el objeto que le fue encontrado al imputado sea efectivamente una sustancia prohibida por la ley y que tampoco se logre demostrar que él no tenía la autorización correspondiente. Entonces aquí tenemos que ver que cada caso concreto tendrá unas pruebas que son idóneas, útiles y pertinentes precisamente al hecho que se está atribuyendo. Entonces, en esta fijación de hechos también debe determinarse y ofertarse la prueba que pretenda hacerse valer. Y esta es la primera participación del fiscal, obviamente después de la apertura y la introducción para este tipo de procesos. Fijamos hechos, ofertamos prueba. ¿Cuál será la participación del defensor en este caso? Pues se le va a conceder la palabra para que ratifique su adhesión. Aquí diría ratifico y digo que sí, vamos a someternos a las reglas del procedimiento abreviado. Yo doy fe de que el acusado se está sometiendo a este de una forma libre, espontánea, voluntaria. Se le ha explicado en qué consiste y él manifiesta comprenderlo y por lo tanto pues se va a someter y vamos a hacer obviamente todo el procedimiento que a continuación corresponda. Fijados los hechos y teniendo claridad de esto y de que es una especie de antesala para la parte probatoria, teniendo como prueba principal la confesión del imputado, que la confesión que vamos a escuchar por parte del imputado no se encuentra viciada. No existe una especie, lo voy a decir así entre comillas, una especie de vicio en el consentimiento del imputado, pues este no ha sido engañado ni ha sido forzado para poder declarar en la manera en la que lo hará inmediatamente después. Entonces el juez, escuchando la determinación de hechos por parte del fiscal y las acreditaciones por parte del defensor, le va a preguntar directamente al imputado si está de acuerdo con que se continúe con este procedimiento especial. Y aquí tendríamos como que ya la última oportunidad en la que aún puede retractarse el imputado y decir, no, ya lo pensé bien, soy inocente, no he hecho nada, no puedo reconocer hechos que no he cometido y por lo tanto no voy a someterme al procedimiento abreviado y se frustró esta salida alterna. Lo normal es que él manifiesta que sí, que ha entendido, que se le ha explicado, que lo tiene todo claro, que entiende también cuál es el hecho que se le está atribuyendo y entiende la posible sanción que habrá a partir de su propia confesión y no obstante, teniendo todo esto suficientemente claro, sí se va a someter a las etapas del proceso. Y con esto también va inmerso el que sí se va a someter al interrogatorio que corresponda a la declaración de hechos por parte de él, al reconocimiento de hechos por parte de él y con esto pues tenemos ya bien definido y desarrollado aquellos aspectos que son propios, repito una vez más, de la audiencia preliminar, porque tenemos hechos ya suficientemente claros y determinados y tenemos prueba que ha sido ofertada y probablemente consensuada con la parte técnica que está ejerciendo la defensa del imputado. Vamos entonces con esto a la siguiente etapa que resulta relevante y sí mucho más propia de la vista pública. Una vez se ha fijado suficientemente el objeto del debate y se ha ofertado la prueba que se hará valer en el desarrollo del procedimiento especial abreviado,
debemos pasar a la tercera etapa, que es la producción de la prueba, que va a estar regulado en los incisos tercero y cuarto del artículo 418 del Código Procesal Penal. Y se ha expresado el legislador en estos términos. Si el imputado presta su conformidad, rendirá de inmediato su confesión sobre el hecho atribuido y será interrogado por el fiscal y su defensor si estos lo estiman conveniente. De esto podemos deducir que estamos ante una declaración del imputado en la cual él aportará de viva voz y de manera voluntaria los elementos probatorios que podrían incriminarlo. Recuerden ustedes que toda persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo tiene derecho a guardar silencio. Pero como en este caso él voluntariamente está renunciando a ese derecho, manifestará su consentimiento de expresar esta confesión y deberá hacerlo de viva voz ante el juez, manifestando, y aquí sí, repito una vez más, y ya lo he dicho, manifestando de forma clara y específica cuáles son los hechos y propiamente la conducta que se le atribuye. Y en ese sentido, tiene que estar conforme a los hechos que fueron ya debidamente planteados y determinados por parte del fiscal y obviamente consentidos por el defensor, o más que consentidos por el defensor, acreditado que existe un consentimiento legal lícito de parte del imputado respecto a esto. Aquí volvemos una vez más a aquella congruencia no solamente entre los hechos y la sentencia, sino entre la prueba y la oportunidad, la utilidad de la prueba en relación a lo que estamos investigando. Si la prueba concretamente se trata de la declaración del imputado, esta declaración debe versar evidentemente sobre los hechos que el fiscal ya determinó. Ya está fijado el objeto del debate y por lo tanto no puede venir a expresar otros hechos distintos el imputado. Entonces su declaración deberá estar fiel, conforme y congruente con estos hechos que se están investigando. Por eso es que existe la posibilidad que hecha su declaración, algunos aspectos o algunos elementos no hayan sido establecidos de forma plena por parte del imputado al momento de declarar o al momento de confesar. Esta confesión suele ser, digámoslo así, simple. O sea, le doy la palabra, señor imputado, ya que usted se va a someter a esto, de que usted nos confiese, exprese qué es lo que tiene que confesar y él dirá, sí, su señoría, reconozco que cometí un error, que en tal fecha, estando en tal lugar, yo empiezo a contar, movido por la cólera, empecé a discutir y empieza a contar los hechos que el fiscal ha manifestado y ha fijado como que son los objetos del debate. Y él empieza a narrar algunas circunstancias, evidentemente que tienen que ser las investigadas. Cuando él termina de dar su propia narración, su propia confesión, existirá la posibilidad para que el fiscal le haga un interrogatorio que amplíe su declaración. Disculpe, o sea, le preguntarán al fiscal, ¿tiene preguntas que hacerle? Sí, disculpe, usted ha mencionado tal cosa, pregunto a qué horas ocurrió, en qué lugar ocurrió, qué otras personas se encontraban con usted, cuál fue la reacción de la víctima. Es decir, vamos a tratar de que si algún elemento ha quedado incompleto, se pueda completar a partir del interrogatorio que se efectúe. Una vez más lo repito, por parte del fiscal, pero también puede hacerse por parte del defensor. Puede darse el caso que la declaración espontánea y narrativa del imputado sea plena, completa, y ante la pregunta al fiscal hará preguntas, este manifieste así, simple y sencillamente, no haré preguntas. Todo quedó suficientemente claro, no hay nada que preguntar. Y si le pregunta al defensor, pues él mucho menos tendrá algo que preguntar. A no ser que quiera, pese a lo que se ha dicho, que se fije en medio de este proceso que existe una causa de justificación o cualquier circunstancia similar. Terminado el interrogatorio del imputado, aquí veríamos cuáles son las otras pruebas que son necesarias que se desarrollen
puede existir una estipulación probatoria, y cuando hablamos de la estipulación probatoria es del acuerdo de las partes. Para el caso, puede existir un dictamen pericial y que es necesario, útil, oportuno, que está vinculado directamente con los hechos probados y que no puede prescindirse de esa prueba del dictamen pericial, y que han acordado fiscal y defensor que se incorporará, se introducirá ese documento, ese dictamen pericial al debate, pero que han acordado que se acepta tal y como está redactado, según las firmas de quien lo acredita haberlo realizado, y que se van a abstener de interrogar al perito que realizó la pericia, valga la redundancia, y por lo tanto incorporaremos solamente este. Y se acordó también que en vista de que se ofertaron desde un principio 3 testigos, solamente 1 o 2 van a ser los que se van a aportar y se van a escuchar. Ojo con eso. Dice en ese sentido, si es necesario recibir prueba testimonial, se examinará a los testigos que estuvieran presentes, los cuales serán interrogados de la manera prevista en este código para la prueba, para este medio de prueba. La falta de peritos o testigos no suspenderá la continuación del procedimiento abreviado, pues ahí en ese momento tiene que resolverse todo. ¿Cuáles entonces serán las otras pruebas, aparte de la declaración del imputado? Prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial. Y aquí completaremos, se producirá de las más formas, será la lectura de los documentos, la lectura de los dictámenes periciales y los interrogatorios, aquí repito, tal cual lo dice el código, que se van a realizar de la forma que para tal efecto ha determinado el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo se hace el interrogatorio de los testigos? Con un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un predirecto y un recontrainterrogatorio. Y las reglas ya las conocemos acerca del interrogatorio directo, cuáles son las preguntas que no se permiten y cómo debe ser realizado, cómo debe ser efectuado por las partes técnicas que conocen acerca de esto. Entonces, producimos prueba. No solamente en la primera etapa se ofertó, ya en la tercera etapa lo que hacemos es producirla, generarla, que esa prueba sea vertida en el juicio, porque sobre esa prueba plena, completa, unitaria, total, es que el juez va a tener insumos para concluir la culpabilidad o la inocencia del imputado. Entonces va a analizar, va a estudiar, a verificar, a valorar la prueba en su conjunto para que pueda dar una resolución satisfactoria, legal y justa a los hechos que está investigándose. El inciso quinto del artículo 418 que estamos analizando nos establece con claridad que una vez que termina la recepción de la prueba, corresponderá al fiscal y al defensor expresar, presentar sus conclusiones de manera concisa y con las peticiones oportunas que correspondan o que pretendan, según los acuerdos obviamente que se han convenido. ¿Qué significa esto? Que con esto daremos una discusión final y cierre de debates. Estaríamos hablando de los alegatos finales de ambas partes. El fiscal empezará por hacer sus alegaciones atendiendo a hechos y pruebas para la aplicación de la norma según corresponda. Entonces, este triángulo que vamos a tener siempre en las alegaciones finales de cualquier proceso, en una audiencia de sentencia en familia, una audiencia probatoria en civil mercantil o en este caso pues una vista pública en materia penal. Entonces ya concluimos. ¿Y qué toca ahora? Decir cuáles eran los hechos investigados, qué pruebas se vertió y de qué manera podemos obtener elementos suficientemente valorativos de esta prueba para poder decir y concluir esto se logró probar, y habiéndose probado esto, esta es la forma en la que tiene que aplicarse el derecho para poder resolver conforme a derecho el caso investigado. Entonces es eso, un debate. Lo normal en una vista pública es que existe un distanciamiento lógico y natural entre el alegato del fiscal y el alegato del defensor, pues el fiscal pretenderá generar convicción en el juez de que los hechos atribuidos fueron probados y que por lo tanto debe aplicarse la sanción según lo que establece el legislador.
Por su parte, en un caso normal, el defensor se opone, está en una posición opuesta considerablemente a lo que el fiscal ha establecido y a través de su alegación o su debate manifestará y generará o pretenderá generar en la psiquis del juzgador elementos de convicción respecto a lo contrario, es decir, que no se ha podido probar con los medios que se han incorporado al proceso que los hechos efectivamente fueron realizados por aquella persona a quien se le atribuye, que existe déficit probatorio y que por lo tanto se mantiene robusto el principio de presunción de inocencia y conforme a derecho no amerita la imposición de una sanción. Pero como no estamos ante un proceso común, sino que un abreviado, aquí lo normal es que el que desarrolla este camino probatorio y esta triangulación entre hechos atribuidos, hechos probados y aplicación de norma es el fiscal, y el defensor pues muchas veces se limita nada más a solicitar al juez la aplicación de determinadas normas jurídicas que puedan ser beneficiosas para el imputado. No obstante haberse hecho los reconocimientos, pues debe estar siempre en la misma línea de los acuerdos que han alcanzado y obviamente que han convenido. Entonces lo normal es que aquí es donde el defensor manifiesta que, habiéndose probado efectivamente los hechos y dada la forma espontánea, natural, libre, voluntaria en la que se ha expresado el imputado, y según además prueba, pues que el juez resuelva lo que conforme a derecho corresponde, y esto lo tenemos que hacer y esto no lo olvidemos, y que en base a los regímenes o al régimen de pena, de penalización, que se le pide que se le imponga tal pena según lo acordado, pero se le solicita al juez que o sustituya esta pena, la reemplace por trabajo de utilidad pública, o incluso podemos ser hasta cierto punto abusivos y es válido, está bien, es de hecho nuestro trabajo como defensores solicitar hasta la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Al final explicaré esto de las sustituciones o reemplazos y lo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero lo que tienen que tener claro es que por lo menos en el caso de una sustitución o reemplazo, pretenderíamos que la persona que sea condenada a 2, 3 o 1 año de prisión, pues en lugar de cumplir esta pena de prisión, se le obligue o se le imponga una pena de trabajo de utilidad pública, y que él obviamente estará libre y solo deberá someterse a las jornadas que según derecho correspondan y obviamente según el seguimiento que hace el Departamento de Prueba y Libertad Asistida y la fiscalización del juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Entonces le pedimos que no vaya a la cárcel, valore las circunstancias en las que se ocurrieron los hechos. También esto es parte importante del análisis de inteligencia que tiene que hacer el juzgador para poder concluir en relación a los hechos cometidos y decir, bueno, si amerita que le reemplace la pena o se la sustituya por trabajo de utilidad pública, o decirle, que es la otra parte que nos interesa, suspenda su ejecución, que no se ejecute la pena y que por lo tanto se le someta a ciertas reglas de conducta, ya vamos a hablar de eso, y que según esas reglas de conducta él continúe en libertad y finalizado el periodo de prueba termine todo y él nunca se le ejecutó al imputado la pena en cuestión. Y esto es parte de la habilidad y la responsabilidad que el defensor debe tener respecto a su patrocinado, a su defendido, para obtener para él la mejor resolución al proceso. Para eso trabajamos y esa es la finalidad con la que nosotros tenemos que actuar en el curso del proceso penal, aun y cuando nos encontremos ante un procedimiento abreviado. Una vez que las partes técnicas han sido escuchadas y que el imputado ha rendido su declaración y toda la prueba ya ha sido desfilada, entonces corresponderá al juez llegar a la conclusión definitiva del proceso. Dará por finalizados los debates y pues pasará a deliberar, a hacer ese ejercicio de comprensión intelectual en la cual hará sus valoraciones fácticas, jurídicas y sobre todo probatorias para determinar
la responsabilidad y sobre todo la situación jurídica del imputado. En los incisos sexto y noveno del artículo 418 del Código Procesal Penal que se está analizando, el legislador nos plantea lo siguiente. El juez o tribunal pasará a deliberar y concluido tal acto, la deliberación, su ejercicio mental en el cual él hace ese análisis de los hechos, las pruebas y el derecho, pues pasará a comunicar a la decisión conforme a las reglas establecidas para la vista pública. Aquí veamos, bueno, dice el inciso noveno, la sentencia será redactada conforme a las reglas que se establecen para su dictado y será apelable. Esta última frase, será apelable, la dejaremos para el final de este análisis, de estos incisos, pero quiero que retomemos las ideas del artículo 396 del Código Procesal Penal en relación a la deliberación y particularmente de la sentencia. Posterior a la deliberación y votación, el tribunal se constituirá a la sala de audiencias y en presencia de las partes que se encuentren, uno de los jueces expondrá verbalmente cuáles han sido los fundamentos de la decisión asumida y detallará de manera sucinta la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia será redactada por el juez ponente y firmada por todos. Dentro de los 10 días hábiles de haberse pronunciado el fallo verbal, el juez convocará a una audiencia en la que el secretario entregará una copia íntegra de la sentencia a las partes, lo cual constará en acta, quedando estas notificadas con dicha entrega. La parte que no comparezca a la hora señalada se tendrá por notificada, pudiendo retirar posteriormente la copia de la sentencia que le corresponda. Si por motivos excepcionales la sentencia no fuera entregada en el término establecido, se habilitará por resolución fundada 5 días hábiles adicionales, 5 días hábiles más. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Digámoslo con su nombre, estamos hablando de un fallo verbal. El juez, después de haber hecho el análisis respectivo, falla, expresa de viva voz cuál es su conclusión. Y con esa conclusión no puede decir simple y sencillamente encuentro culpable al imputado de la comisión de los hechos que se le atribuyen y lo condeno a 1 año de prisión. Tiene que explicar, tiene que exponer, motivar o fundamentar al menos de una forma breve, simple y sucinta cuáles son las razones que lo llevaron a la conclusión en concreto sobre el hecho que se está investigando. Tiene que hacer ese análisis, explicar de forma breve, sencilla, pues el caso así lo amerita, los motivos de su resolución y al final decir cuál es su resolución. Eso es en relación al fallo verbal. Posterior a ese fallo verbal tendrá la posibilidad de entregar o elaborar la sentencia física, el documento al que nosotros le llamamos sentencia y que la comunicará, como nos establece la disposición del 396, dentro de los 10 días hábiles siguientes a haberse expresado este fallo verbal. Aquí es importante algo y aquí quiero que lo tomen muy en cuenta. Entre los aspectos que involucran la determinación final del proceso, aún el abreviado por parte del juez, está la posibilidad de que aunque haya confesado el imputado, de que aunque se haya llegado a un acuerdo con el defensor y que el mismo defensor haya dicho sí, cometieron los hechos, póngale 2 años, 1 año de prisión, aún así el juez resuelva de forma distinta al negocio pactado por el imputado, su defensor y el fiscal o la fiscalía. ¿Cómo puede darse eso? Pues que a partir de los demás elementos probatorios, el juez llegue a la conclusión de que el hecho no es constitutivo de delito, que existe alguna circunstancia especial que puede llevarle a una conclusión diferente respecto a la constitución de delito, una causa de justificación o cualquier otra circunstancia similar y absolver al imputado. Obviamente, si la sentencia es absolutoria y el fiscal pretendía una condena, no estará satisfecho con la resolución final del proceso y por eso mismo dice la parte final del inciso noveno, será apelable. Y esto significa que puede oponerse el fiscal a la decisión del juez
a través de los medios impugnativos correspondientes, a través de los recursos, y el que en este caso correspondería es el recurso de apelación. Puede ser también que sea apelable por otros motivos, y el motivo podría ser tan simple como que fiscal y defensor acordaron que el régimen de penas a imponer era tal, disposiciones del 417, y que en ese sentido se le impusiera al imputado la pena de 3 años. Ahora, no obstante eso, no significa que el juez esté atado a los acuerdos de las partes, y puede ser que él, hecho su análisis, sus valoraciones, concluya que la pena puede ser inferior a esta, y en lugar de condenar al imputado a 3 años de prisión o a 2 años de prisión, lo condene a 1 año, pues él está en esa posibilidad de modificar los acuerdos de la parte, pues el que resuelve el juicio no es el fiscal, no es el defensor, no es el imputado. El que administra justicia es el juez, y por lo tanto él puede imponer una pena diferente a la que se le estaba proponiendo y acordando entre las partes pertinentes. Entonces aquí existe precisamente esa posibilidad fuerte, pues el que administra justicia, el funcionario jurisdiccional es el juez, y existirá probablemente, y suele darse, esa discrepancia entre lo pactado y lo resuelto. Y por lo tanto, sí es posible que ante la resolución definitiva del procedimiento abreviado exista una impugnación por cualquiera de las partes que no esté conforme con la decisión del juez y que por lo tanto se sienta agraviado y haga uso de los recursos que la ley le flanquea para poder obtener la resolución que consideraba justa y atinente al caso en concreto. Bueno, hasta aquí hemos podido apreciar toda la tramitación del procedimiento abreviado, y uno de los elementos principales de este es obviamente la sentencia, la decisión que el juez ha de tomar en relación al hecho que se le ha sometido a su conocimiento para que él decida la inocencia o culpabilidad del imputado. Ya dijimos que existe la posibilidad, muy a pesar del negocio entre el imputado y la fiscalía, con asistencia de su defensor, la posibilidad de que exista una sentencia absolutoria. Pero el inciso séptimo del artículo 418 nos plantea la posibilidad teórica hipotética de que no sea absolutoria, que de hecho es lo común, lo normal en este tipo de procedimientos. En caso de condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal. Entiéndase, la acordada también con el defensor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el acuerdo de las partes solamente establece el límite máximo de la imposición de la pena. Y es que recuerden que hay dos cosas que tienen que estar presentes en nuestra mente como juristas, como abogados, en relación a la determinación de las sanciones por parte del juzgador cuando nos encontramos en un proceso penal. Y es que es diferente hablar del umbral penitenciario que del quantum de la pena. Cuando hablamos del umbral, nos estamos refiriendo a aquel rango que existe entre un mínimo y un máximo de sanción que puede ser impuesta. Este umbral lo define el legislador, y en cuanto a este, nos ha establecido siempre en todo tipo penal que la conducta realizada X por tal persona será sancionada con pena de tanto a tanto, un rango inferior y un rango superior. Y este límite de tiempo, esta franja de tiempo que se crea entre un límite y un límite mínimo y un límite máximo, es lo que nosotros denominamos umbral penal o penitenciario. Entonces, siempre vamos a tener eso, mínimos y máximos de las penas que se pueden imponer. Estos mínimos y máximos obviamente van a ser modificados en el proceso abreviado, en el procedimiento abreviado, pues ahí está la esencia de la negociación, y es en el inciso segundo del artículo 418 del Código
Procesal Penal, en el que se encuentran, perdón, del 417, inciso segundo del artículo 417 del Código Procesal Penal, en donde se encuentra este régimen de penas. Tengamos claro algo, la pena principal que se impone en los tribunales salvadoreños a las personas que cometen hechos delictivos es una pena privativa de libertad, la pena de prisión. En cuanto a esta pena de prisión, vamos a entender que existe un mínimo y un máximo que preestableció el legislador para cualquier delito. Cuando el imputado se somete a un procedimiento abreviado, esos rangos mínimos y máximos son modificados. Y por eso establece que el régimen de penas que podrá acordarse entre el fiscal y el imputado, su defensor, será el siguiente. Literal A, la aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo en la pena de prisión prevista para el delito imputado. Aquí estamos hablando de pena privativa de libertad. Tenemos que fijarnos en esos rangos mínimos y máximos. Sin entrar en detalle en relación a la pena, a un delito en concreto, podemos decir que la pena del delito que se está conociendo e investigando va en un rango de 3 a 6 años. Este es el umbral penitenciario fijado por el legislador y ha dicho que ante la conducta, lo menos que se puede establecer como pena sea 3 años y el máximo sean 6. ¿Qué pasa si hay una aplicación de un procedimiento abreviado? El máximo va a cambiar. Empecemos por ahí. La aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Si hasta el mínimo es que puede imponer, ya no va a ser de 3 a 6 años, sino que lo máximo que se puede imponer a una persona en este delito X que hipotéticamente estamos analizando serán 3 años. ¿Cuál es el rango mínimo? Una tercera parte del mínimo. Y si el mínimo son 3 años, la tercera parte de 3 es 1. Y aquí tenemos un nuevo umbral penitenciario. Ante la aplicación del procedimiento abreviado en un hecho en el cual se investiga un delito que está sancionado con una pena de prisión de 3 a 6 años, según el régimen penal del procedimiento abreviado, se modificaría, ya no sería de 3 a 6, sino de 1 a 3 años de prisión. Este es el nuevo umbral sobre el cual el juzgador va a determinar su quantum. Y ese es el otro elemento que yo les decía que no deben confundir. Está el umbral, rangos mínimos y máximos, y el quantum es la cuantía de la sanción que define el juzgador. Él podrá imponer su pena entre ese mínimo y ese máximo. Si el régimen cambia y estamos hablando ya no de 3 a 6, sino de 1 a 3, ¿qué significa esto? Que el juez puede imponer 1 año de prisión, 2 años, 3 años, puede hacerlo incluso en una forma, aunque parezca extraño o curioso, lo puede hacer en una forma diferente o anormal. Y puede decir que sea 1 año con 6 meses y 4 días. Y en esto no tiene limitación el juez, lo puede hacer, él determina ese quantum, esa cantidad, esa cuantificación de la sanción en atención a la conducta que ha sido realizada. Y aquí es donde se puede dar una modificación al acuerdo por parte del defensor y el imputado con la Fiscalía General de la República. Ellos pudieron haber acordado que se le pusiera el nuevo máximo que se ha fijado según este nuevo umbral y que se le imponga a la persona la pena de 3 años. Pero a la hora de establecer el quantum, el juez puede decir, no le voy a imponer 3 porque considero que el caso no la merita y estableceré una pena de prisión de 2 años. Entonces aquí es donde el juez ejerce su función de forma plena, de una forma más evidente y notoria que él es el que juzga, pues él impondrá la pena según este régimen. Lo importante hasta acá, aparte de entender esta diferencia entre el umbral y el quantum, es que existe una modificación de los límites mínimos y máximos cuando se trata de la pena de prisión. El mínimo para el caso en
en procedimientos normales o comunes pasará a ser ahora el máximo y se impondrá entonces una pena que estaría entre la tercera parte del mínimo y el mínimo en cuestión. ¿Qué pasa si lo que estamos solicitando o la conducta está sancionado con otro tipo de penas? Literal B. La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista una pena conjunta o alternativa. Es decir, que además de pena de prisión, se debe también otra pena diferente. Prisión de tanto y multa de tanto. ¿Qué puede hacer aquí si existe esa dualidad en la sanción aplicada? Pena de prisión más otra pena, que en lugar de imponer la de prisión nos olvidemos de la prisión y solo nos quedemos con la otra modalidad punitiva, que normalmente puede ser una multa. Si estamos sancionados, repito, con multa y con pena de prisión, que no se imponga la pena de prisión y solamente se le imponga al imputado la pena de multa. Cuando estamos con esta modalidad punitiva que sería mixta entre la pena de prisión y otra adicional. Y literal C, régimen penitenciario, la reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliar o la pena de multa. Si no estamos hablando de prisión, sino que estas otras tres modalidades o estas tres diferentes penas principales, arresto de fin de semana, arresto domiciliar y pena de multa, ante estas la probabilidad de la sanción que sea a la mitad del mínimo de la pena. La mitad del mínimo de la pena de multa, la mitad del mínimo de la pena de arresto domiciliar o la mitad del mínimo del arresto de fin de semana. Son las posibilidades de los regímenes penales en este tipo de procedimiento. ¿Cuál es el que con frecuencia se utiliza en un 99% de los casos? Pues efectivamente el que se refiere a la pena de prisión. Y es el que para nosotros tiene que tener pues mayor relevancia, porque es el con el que nos vamos a ir familiarizando cuando ya estén ustedes ejerciendo su carrera. Para concluir este tema, vamos a estudiar el inciso 8 del artículo 418 del Código Procesal Penal, según el cual el juez o tribunal decidirá si corresponde reemplazar la pena de prisión o concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Dos figuras diferentes, aunque no particular, creo que habrá una tercera por ahí, pero vamos a utilizar los términos que el legislador ha establecido: reemplazo de la pena de prisión y suspensión condicional de la ejecución de la pena. La primera, que es el reemplazo, la encontramos regulada en el artículo 74 del Código Penal, y la suspensión condicional de la ejecución de la pena se encuentra regulada en el artículo 77. ¿Cómo opera estas formas diferentes o alternas a la ejecución de la pena en concreto? Cuando el imputado ha sido condenado, debe considerarse por parte del juzgador la cuantía de la pena impuesta. Si la pena impuesta está abajo de los 3 años, va a operar lo que nos hemos acostumbrado a llamar excarcelación. Es decir, que el imputado podrá librarse de que cumpla la pena de prisión. Por eso el legislador habla en el artículo 74, o se expresa en el artículo 74 respecto al reemplazo, manifestando que el juez o tribunal deberá en forma motivada reemplazar, está obligado, es imperativo, deberá reemplazar las penas de prisión mayores a 6 meses y que no excedan de 1 año por igual tiempo de arresto de fin de semana, trabajo de utilidad pública o de multa. Así de simple. Si el imputado fue condenado por el juez a una pena de prisión que se encuentra entre los 6 meses y los 12 meses, es decir, lo condenó a 7 meses. Ese fue el quantum que él determinó analizando las circunstancias del hecho, los aspectos o circunstancias personales del imputado, atenuantes, agravantes. Llegó a la conclusión que la pena que voy a imponer es 7 meses.
Y nos encontramos ante esta realidad fáctico-jurídica en la que él tiene la posibilidad y la obligación de reemplazar esta pena, y ya no que se cumpla la pena de prisión, sino que en su defecto tendrá que imponerle trabajo de utilidad pública, arresto de fin de semana o multa, y ya no la pena de prisión, precisamente por lo exiguo de la pena que se le está imponiendo. O sea, ¿para qué mandarlo a 6 meses a la cárcel? ¿Para qué tenerlo ahí 9 meses prisionero, privado de libertad, si en su lugar podemos decir que escarmentará más con un trabajo de utilidad pública? O sea, aquí tenemos que ver la finalidad de la pena, que no sea solamente para castigar, sino para procurar en la persona del imputado hábitos distintos a los que se ha acostumbrado a realizar o a los que ha expresado en el caso concreto. Y además, ¿para qué incrementar el hacinamiento en los recintos carcelarios si podemos tener una alternativa a esa sanción que se le ha impuesto? Entonces, si según el artículo 74, si la pena que el juez impuso está entre los 6 y los 12 meses, se reemplazará por trabajo de utilidad pública, multa o arresto de fin de semana. Ahora bien, ¿qué pasa si siendo siempre carcelable una pena inferior a 3 años, pero superior al año? En esta habrá una sustitución que ya no es imperativa, sino facultativa del juzgador. Inciso segundo del artículo 74. Asimismo podrá el juez, atendiendo las circunstancias del hecho cometido, sustituir las penas superiores a 1 año y que no excedan de 3 por igual tiempo de arresto de fin de semana o trabajo de utilidad pública. Entonces, si el juez, repito una vez más, después de todo el procedimiento abreviado, de llevarse a cabo todos los trámites procedimentales y garantizarse todos los presupuestos del mismo y cumplirse las garantías de protección al imputado y sus derechos fundamentales, el juez determina que era culpable y le impone una pena de prisión de 2 años. Aquí puede operar una sustitución de esta pena de prisión y en lugar de ello que se someta a trabajo de utilidad pública o en su defecto a arrestos de fin de semana. Importante aquí, lo usual, lo habitual es que se le imponga trabajo de utilidad pública y nosotros como defensores solemos pedir precisamente esa modificación o esa sustitución de la pena, pues para nosotros y para el imputado obviamente es mejor ir a trabajar en un parque, en una iglesia, 1, 2, 3 veces por semana, que estar guardando pena de prisión y en ese sentido estar privado de la libertad ambulatoria. Entonces, esto es en relación al reemplazo de la pena. Pero todavía existe un beneficio adicional y mayor para el imputado que implicaría que ni siquiera se someta a la ejecución de ninguna sanción, y es lo que se regula en el artículo 77 del Código Procesal Penal. En los casos de pena de prisión que no exceda de 3 años y en defecto de formas sustitutivas antes señaladas, en lugar de ellas, el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de 2 a 5 años, atendiendo las circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena. Esta decisión se fundamentará en lo innecesario o inconveniente de la pena de prisión y de cualquiera de las que la reemplacen, y que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho determinadas en la sentencia, garantiza satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar. ¿De qué se trata esta suspensión condicional de la ejecución de la pena? De que en lugar de que el imputado sea sometido a la pena de prisión que se le fue impuesta, si estamos hablando de una persona que es trabajadora, si estamos investigando a una persona que es productiva, que ejerce un rol importante en su comunidad,
que no es un delincuente y que las circunstancias en las cuales se vio envuelto lo llevaron a la comisión del hecho delictivo, si estamos analizando a un sujeto que tiene un perfil que lo vuelve productivo, que lo vuelve un buen ciudadano, entonces ¿por qué someterlo a la pena de prisión si estaríamos hablando de la comisión de un error? Si bien es cierto, es un delito, pero es una conducta, digámoslo así, extraordinaria, no es el ordinario, es una circunstancia aislada de su comportamiento, tiene familia, tiene hijos, es un docente universitario, por decir algo, es alguien que sí es útil y productivo a la sociedad, entonces no lo mandemos a prisión ni lo pongamos a realizar trabajo de utilidad pública, dejemos en suspenso, pongámoslo a prueba, démosle una oportunidad y según esa oportunidad se va a suspender la ejecución de la pena durante un periodo de prueba que será entre los 2 y los 5 años. Y esta persona tendrá que estar sometida a ese periodo de prueba realizando ciertos hábitos de conducta que están establecidos en el artículo 79, concedida la suspensión, 79 del Código Penal. Concedida la suspensión, el juez o tribunal especificará las condiciones a que estará sujeta la libertad del favorecido durante el periodo de prueba entre las siguientes. Estas son las reglas que se le pueden imponer al imputado para que él las cumpla en el periodo de prueba y a cambio de su cumplimiento en este no se ejecute la pena que se le ha impuesto. Comenzar y finalizar la escolaridad primaria si no la hubiere cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el juez. Entonces estaríamos hablando de alguien que es un trabajador, que es una buena persona, etc. Y lo primero que se le va a poner como condición para que él no vaya a prisión, para que él se vea beneficiado de esta segunda oportunidad, vaya y termine su formación académica. Si ya terminó, si ya es bachiller, si ya es profesional, bueno, entonces le vamos a poner otro tipo de actividad. Si no la tiene cumplida, aprender una profesión, un oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el juez. Circunstancia que si ustedes notan va en beneficio de la colectividad, pero también en beneficio del propio condenado. Ya no estaríamos hablando del imputado. ¿Qué otra regla de conducta se le impone? Abstenerse de concurrir a determinados lugares. Ya no vaya más a centros de perdición, centros de tolerancia, a lugares en donde se consuman bebidas embriagantes, etc. Esto es abstenerse de visitar lugares específicos. La tercera regla de conducta es abstenerse del consumo de cualquier tipo de drogas o del abuso de bebidas alcohólicas. Y esto es porque no necesariamente tiene que estar en un lugar, en un expendio u otro similar para poder consumir sustancias, sino que lo puede hacer desde su casa. Entonces, en ese sentido, además de que se le obligue o se le ordene abstenerse de visitar los lugares, también debe abstenerse del consumo de cualquier tipo de drogas, incluidas entre estas el alcohol. Y la número 4 es cualquier otra que fuese aconsejable conforme a las particulares circunstancias del caso. Aquí el juez tiene que analizar el caso investigado y atendiendo a este, poner otras condiciones diferentes a las ya señaladas. Si el hecho, por ejemplo, se originó ante la imposibilidad del imputado, la incapacidad del imputado de controlar su conducta o sus acciones, lo que diríamos una persona neurótica, se le puede establecer como una regla de conducta que vaya a un tipo de terapia que le ayude a controlar su temperamento y con esto él estaría sometido a esta regla que sería en beneficio propio para construir un perfil personal diferente y con esto estaría logrando la posibilidad de que no se cumpla la pena de prisión sino que se mantenga en suspenso. ¿Y qué pasa? Si finaliza el periodo de los 2 o 3 años que se han fijado para prueba y él cumplió con las obligaciones que se le impusieron por parte del juzgador, se tendrá por finalizada y extinguida la pena y por lo tanto él no deberá ser sometido a pena alguna. Un beneficio adicional
de colaborar y someterse al procedimiento abreviado. Y de esta manera ponemos fin a esta temática que se ha estudiado. Agradezco profundamente la atención que ustedes han prestado a esta deposición, a esta clase. Y nada más desearles las mayores bendiciones y nos seguimos escuchando. Cuídense mucho. Hasta la próxima.